En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Vamos a estudiar sobre los primeros discípulos de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. El hermano Cuco leyó la porción de Marcos. Yo voy a leer Lucas ahorita. Lucas capítulo 6. Voy a leer Lucas 6. Luke chapter 6. Versículo 12 de Lucas 6. Luke 6, verse 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, que se cree que es Natanael, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Cuando vemos y leemos esta porción de aquellos hombres que Dios llamó, nos dice el texto también en Juan, que es donde estamos centrados, que algunos de los discípulos que Jesús llamó más adelante caminaban con Juan el Bautista. Y esto es interesante porque tenemos que reconocer que en ese periodo de historia estaba el templo o sinagogas donde también se reunían o habían ahí sacerdotes puestos por el sumo sacerdote, podemos decir. Y es curioso notar que algunos de los discípulos de Jesús no se reunían con, o probablemente, pero el texto nos dice que eran discípulos de Juan. Parece ser que algunos de los discípulos que siguieron a Jesús, en vez de escuchar los mensajes que daban los sacerdotes puestos por el sumo sacerdote, que era Caifás en ese periodo de la historia, preferían escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Y esto lo podemos deducir al leer los evangelios. Eso es muy interesante, porque probablemente aquellos no llevaban aquel mensaje claro, mensaje verdadero, y sabemos que había mucha corrupción en el templo. Y Juan el Bautista, su forma de predicar era directa, era con autoridad de Dios. Y estas personas comenzaron a ver que Juan tenía un mensaje poderoso, un mensaje diferente al mensaje que se podía haber escuchado en las sinagogas o en el templo allí en Jerusalén. Y todo esto es interesante. Cuando los discípulos son llamados por Jesús, me hago yo la pregunta, y hágasela usted también, y podemos ver ese contexto, porque muchos de estos hombres eran pescadores, se dedicaban a la pesca. Uno de ellos era coleccionaba los impuestos para Roma, que era Mateo, y otros tal vez trabajaban a tierra, así. Así que estos hombres que Jesús llama no eran permanentemente gente importante, por decir así. Era gente común.
Eran hombres comunes. Interesantemente, Jesús no llamó a religiosos o gente de la élite. Sabemos que más adelante Nicodemo se convirtió al Señor. Incluso José de Arimatea, que es donde sepultaron a Jesús. La Biblia nos dice eso. Así que sabemos que Jesús tuvo seguidores que eran de la alta sociedad, podemos decir, pero más adelante. En sus principios, cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza a hacer un llamado a los pescadores, al coleccionista de impuestos. Y esto es interesante. Pero póngase usted en los zapatos de los discípulos. Ellos tenían su negocio. Por ejemplo, Juan tenía su negocio con su familia de sus barquitos. Pedro tenía su barquito y iban a la pesca todos los días. De eso vivían ellos. Ese era su sustento. Y seguían a Juan el Bautista, según las Escrituras. Pongamos el contexto moderno ahorita. Usted tiene su trabajo, usted tiene su casa o su buen apartamento, se siente cómodo, sí, algunos aprietos aquí y allá económicamente, pero está bien. Y que aparezca Jesús en la escena y le diga a usted, sígame. Podemos entender a través de las Escrituras que el llamamiento de Jesús fue gradual. No fue que sígame y ya de un solo, porque vemos en las Escrituras también que algunos de los discípulos volvieron a la pesca. Volvieron a hacer lo que estaban haciendo. Así que podemos decir que el llamado de ellos fue gradual. En algunos casos podemos decir que tal vez fue un poco más directo que otros. Pero pensar que estos hombres que tenían su sustento, y cuando Jesús le dice que le sigan a él, era interesante porque también tenían que dejar a Juan el Bautista. Y sin embargo vemos la humildad de Juan el Bautista de decir, sigan a él, porque yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Él es el Cordero de Dios. Yo doy testimonio de eso, lo vimos la semana pasada. Así que estos hombres comienzan a seguir a Jesús. Estos hombres eran de una área que era conocida como Galilea. Y por lo general, casi nada bueno decían los de la capital, ¿verdad? Donde estaba el templo en Jerusalén. Decían, ¿qué puede salir de esa? Incluso de Jesús decían lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo algo va a salir de Nazaret? Algo bueno va a salir de Nazaret. Es imposible. Pero Jesús comienza su ministerio allí. Y vemos entonces que estos hombres comienzan a caminar con el Señor Jesucristo. Y si vamos ahí a San Juan capítulo 1, nos dice el versículo 35, vamos a estar saltando así un poquito. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esta es la segunda vez que Juan dice de una forma más discreta a sus discípulos, he allí el Cordero de Dios. Y sé que ellos le oyeron hablar a Jesús, a Juan, hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Subraya eso. Muchas veces las gentes buscan de Dios o de Cristo por las razones totalmente equivocadas. Muchas personas muchas veces buscan de Jesús cuando se encuentran en aprieto, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen un problema financiero. Y si el mensaje es erróneo, que le dice, bueno, si tú siembras aquí y das tanto, Dios te va a bendecir con X, o Dios te va a multiplicar.
porque ese es un evangelio que se está predicando y es un evangelio barato. Y Jesús le dice, lo ve que le están siguiendo, y le dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Y entonces dice el texto, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? En otras palabras, si te vamos a seguir a ti, ¿qué beneficio hay para mí? ¿Qué beneficio hay para mí? Acuérdense, Jesús iba caminando de un lado hacia otro. Jesús nunca promete, lo único que te promete Jesús es salvación, vida eterna, perdón de tu pecado, garantizado. Un lugar en el cielo, y sí, el Señor nos bendice, amén. Económicamente, físicamente, de muchas formas, dándonos hijos, etc. La iglesia, hay muchas bendiciones. Lo que pasa es que hoy día se han modificado ese mensaje y lo han llevado por otro lado. Pero Dios nos bendice. Pero aquí ellos quieren sacar un beneficio propio. Y Jesús, que conoce los pensamientos, Jesús que conoce los corazones, le dice, venid, versículo 39, y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y ellos deciden quedarse con él aquel día, porque ya era la hora 10:00, tipo 4 de la tarde. Ya estaba anocheciendo. Era la hora de la cena, era la hora ya de ir a dormir, podemos decir, a las 4 de la tarde. Ya se estaba anocheciendo. La gente en aquel entonces no viajaba por las noches, porque era peligroso. Acuérdense que la gente viajaba, caminaba mucho en bestia, animal, caballos, burros, cosas así. No habían aviones, no habían medios de transporte como los tenemos hoy en día. Entonces era muy peligroso, la gente por lo general se quedaba en un solo lado. Y ahí se quedan, y Jesús les ha de haber dicho, bueno, esa piedra que está ahí, esa es mi almohada. Jesús no les ofrece comodidad alguna. Ninguna comodidad. Mas sin embargo ellos deciden quedarse ahí esa noche. El versículo 40 dice con claridad, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Recuerden ustedes que ellos se quedaron ahí con Jesús. Jesús les ha de haber hablado, platicado a ellos, y entonces Andrés viene y llama ¿a quién? Dice allí el texto 41, dice que halló primero a su hermano Simón, que es Pedro, ¿verdad? Y le trajo a Jesús, le trajo a él. Aquí vemos algo interesante. Esto es de testificar, y hablamos esto la semana pasada. Es de proclamar a Jesucristo. Es de ser evangelistas. Jesús trae buenas noticias a nuestra vida, un buen mensaje, y lo primero que hace Andrés es entonces platicar con la persona más cercana a él, un familiar, a su hermano Pedro. Y le habla, y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías. Algo convenció a Andrés de que la persona con que se habían quedado esa tarde, esa noche, era el Mesías. El que convence de pecado, el que convence de que Jesús es el Cristo, el Salvador de la humanidad, se llama Espíritu Santo. Y esto es interesante. Y escucharon hablar a Jesús, y entonces Andrés, halla a su hermano, lo encuentra y le dice, hemos encontrado a Jesús. Y lo trae a Jesús, versículo 42. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Y le cambió el nombre a Pedro, que quiere decir roca o piedra. Versículo 43 dice, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Se dedicaban a la pesca, toda esta gente de Bethsaida. Y Felipe hizo lo mismo que hizo Andrés.
Felipe halló a Natanael y Natanael entonces escucha lo que Felipe le dice. Le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, que era el Mesías. Había una expectativa para el Mesías. Había la esperanza de que el Mesías iba a venir y destruir verdaderamente el imperio romano en aquel momento de la historia. Así que Jesús comienza a llamar a aquellos hombres, les hace un llamado inicial. Todavía no estaban ellos, como se dice, en el ministerio completo. No estaban a tiempo completo. Todavía se dedicaban ellos a hacer algunas actividades que ellos estaban acostumbrados a hacer para tener su sustento. Así que es importante notar esto, como que cuando las personas vienen a Cristo, tienen un encuentro personal con Cristo, comienzan a hablar de Cristo, comienzan a testificar de Cristo, y comienzan con aquellos a los cuales ellos conocen y se les hace más fácil hablar de Jesús. El versículo 45 nos dice, el 46, perdón, y Natanael dijo: de Nazaret, imagínense, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: si no me crees a mí, ven y ve. Ven y ve. Muchas veces la gente nos ve a nosotros que comenzamos a asistir a la iglesia, comenzamos a cargar una Biblia y comienzan a cuestionar. Algunos de mi familia dijeron que a mí me habían lavado el cerebro. ¿Hasta dónde llegaron? Está bien. Pero yo entendí perfectamente, al igual que ustedes, que no era así y que habíamos encontrado al Mesías, al Salvador del mundo, al que perdonaba nuestros pecados. Y muchas veces la gente tiene esta incógnita: bueno, si yo voy a la iglesia, voy a perder mi tiempo, etcétera, etcétera. Y ¿qué voy a ir a hacer ahí? Si yo ya pertenezco a otra religión, o simplemente no quiero saber nada de este Cristo, cuando esté más viejo, tal vez. Hay gente que piensa así. Pero este hombre llamado Natanael, Felipe le dijo: ven y ve, ven a ver por tu propia cuenta. Más adelante también, en el capítulo 4, la mujer samaritana le dijo a las personas de Samaria: bueno, si ustedes no creen, vengan y miren por ustedes mismos. Y lo vamos a ver eso más adelante. Entonces, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, o maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le responde Jesús y le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Jesús, siendo Dios mismo, la omnipresencia del Señor, Él es el único que puede estar en todos lados. Él es el único que puede estar en todos lados. Él es el que conoce los pensamientos de los hombres. Él es el que escudriña los corazones de los hombres. Y le dijo una verdad a Natanael, y él entendió: pero ¿cómo es posible que este hombre, estando aquí, se diera cuenta, supiera dónde yo había estado y qué era lo que yo había estado haciendo? Este tiene que ser el Mesías, este tiene que ser el Cristo. Interesantemente, otro hubiera pensado: ¿es usted un adivino? ¿Es usted un brujo? ¿Es usted uno de esos que lee la mente? El único que lee la mente es Dios, amén.
Cuando usted ve esas cosas ahí en televisión, ya está todo pactado. Todo está pactado. Pero Jesús es Dios. Jesús lo llama a un ministerio, entonces a tiempo completo, a medida va teniendo este encuentro con estos hombres, poco a poco. Y quiero hablar un poquito sobre esto. ¿Por qué fue tan difícil este proceso de aprendizaje de los discípulos? ¿A cuántos llamó Jesús? A 12 inicialmente, ¿verdad? Estamos hablando de los primeros discípulos. Cada uno de los que Dios llama a través del Espíritu Santo y seguimos a Jesús, cada uno de nosotros somos diferentes. Mire hágale así. La huella digital de cada uno de nosotros es diferente a la persona que usted tiene a su lado, atrás o adelante. Somos diferentes. Somos hombres, somos mujeres, pero somos diferentes. No se ponga a jugar el gallito con el que tiene al lado. Pero somos diferentes. Tenemos diferentes formas de ver las cosas. Si usted ve los evangelios, incluso con este relato de los discípulos que fueron llamados por Jesús, pareciera que hay ciertas contradicciones, pero ya lo expliqué anteriormente, de cómo Jesús llama a estos hombres. Pero al final, todo está conectado. Pedro, por ejemplo, era interesante. Bueno, si hablamos de Pedro, Pedro tenía un carácter fuerte. Pedro tenía ese vigor de valentía, si podemos decir valentía, o de ser espontáneo en las cosas, en su personalidad. Probablemente usted es así. Probablemente. Pedro fue el que saltó y dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir, aunque ninguno de estos aunque ninguno los tiró bajo el bus, ¿verdad? Ninguno de estos está dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedriño, no le dijo Pedrito, le dice: tú me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, 3 veces, Pedrito, me vas a negar. Sí. Juan era diferente. Juan venía y se recostaba sobre el pecho de Jesús, pero era bravo también. Era bravo. En una ocasión pidió para que caera rayos y que destruyera a unas personas por ahí. Pero era conocido como el discípulo amado. Tenía su personalidad, su carácter, etcétera, etcétera. Pero era así. Pedro era un líder nato. Era como un diamante en bruto que necesitaba ser pulido. ¿Sí? Tomás, otro de los discípulos conocidos, ¿verdad? Tenía que ver para creer. Tenía que ver para creer. Probablemente usted es así. Yo tengo que ver para creer. No, yo tengo que ver para creer. Y sin embargo, Jesús llama a todos estos hombres con diferentes personalidades y los junta. Y Él es el maestro de ellos. 2 de ellos, hermanos, dice: bueno, si te seguimos, Señor, queremos saber si nos podemos sentar uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Podemos? Si te vamos a seguir, queremos estar a tu derecha o a tu izquierda. Incluso la mamá de ellos se metió en el rollo para que ellos se sentaran a la izquierda y a la derecha. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Mas sin embargo, conociendo a cada uno de ellos y todos donde ellos iban a fallar. ¿Usted le ha fallado al Señor? Yo le he fallado al Señor. Yo le he fallado al Señor. ¿Usted le ha fallado al Señor? Aún así, Dios, el Señor, el Espíritu Santo siguen moldeando su vida, porque Él no se equivoca. Él no se equivocó en estos hombres que llamó. Y aún así, llamó a uno que lo iba a traicionar con un beso.
y que iba a recibir unas piezas de plata y que lo iba a traicionar. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Es más, lo predijo antes de que sucediera. Y cada uno de estos hombres que vemos acá eran hombres que tenían diferentes cualidades, diferentes personalidades. Pero Dios, Jesús, comienza a moldearlos a cada uno de ellos. Aquel hombre que negó al Señor 3 veces se convirtió en el líder de la iglesia. Lo vemos allá en el libro de los Hechos, Pedro. Cuando le preguntaron, ¿tú caminas con Jesús? Hasta parece tu caminar, hasta parece que eres uno de ellos. Le dije, no. En el libro de los Hechos vemos a Pedro predicándole a un montón de gente, predicando sin temor alguno el evangelio de Jesucristo. Muchos de estos hombres tuvieron una muerte terrible. Pedro sabemos que murió crucificado en la cruz, invertida totalmente. Otros murieron, algunos murieron, les cortaron la cabeza, murieron en la cruz. Juan, que fue el último de los discípulos, murió ya de vejez, y otros dicen que también le cortaron la cabeza. Y así sucesivamente. Todos estos hombres fueron llamados por el Señor a sabiendas que lo único que les esperaba a ellos era una vida de sufrimiento. Y no estamos diciendo en estos tiempos modernos, pues aquí, gracias a Dios, nadie nos persigue, ¿verdad? Nadie. Aquí podemos hablar, tenemos libertad para hablar y no debemos de callar. Pero algo que es importante, no le ponga excusas al Señor. No le ponga excusas al Señor. Muchos de estos hombres, cuando Jesús murió, se decidieron a ir a la pesca y hacer lo que estaban haciendo antes. Pero Jesús se les aparece otra vez, y ahí es donde reciben ese llamado ya al tiempo completo, podemos decir. Y ellos se dedican a servirle al Señor. Mateo, sabemos que Mateo coleccionaba los impuestos, y Jesús iba pasando por ahí. Mateo era un hombre odiado, repudiado por los mismos judíos. No era una persona que podíamos decir podía ser un predicador, ninguno de ellos, aunque conocían del Antiguo Testamento, eso sí es cierto. Recibían enseñanzas de Juan. Luego Jesús viene en el escenario, aparece ahí Jesús, y comienzan a seguir a Jesús. Pero a cada uno de ellos Jesús los llamó, Jesús los preparó, Jesús los moldeó, y ellos cumplieron el llamado que Jesús les había encomendado. ¿Te ha llamado Jesús a ti? ¿Te está llamando el Señor a ti? ¿A servirle a Él? Tal vez no ser como estos hombres, tal vez no ser un llamado al pastor. Y cada uno de nosotros podemos contar nuestra historia, y probablemente la hemos contado, de cómo Dios nos ha llamado a esto. Personalmente nunca pensé que iba a ser pastor, pero Dios nos llama, y Dios te está llamando a ti. Cristo te está llamando a ti. Lo que usted tiene que hacer es, y yo también, dejarnos moldear por el Señor. Déjese moldear por el Señor. Tenía un hermano que decía a los hermanos: déjese enseñar. Después de que aquellos hombres, muchos de ellos, aspiraban un puesto, eran soberbios, se convirtieron en hombres humildes, en hombres mansos. Siempre tenían autoridad, siempre tenían su personalidad, y Dios va a usar siempre tu personalidad como tú eres.
Dios la va a usar. Pero lo importante es que estos 12 hombres, 11 porque Judas se suicidó, se sujetaron y se sometieron al Espíritu Santo de Dios. Ayer el pastor Brian estaba predicando, porque yo vengo los sábados a escuchar el mensaje. Estaba en Proverbios capítulo 21. Usted ve los ríos, ¿verdad? Los ríos. Y ese río, para que se salga de su caudal y sea puesto, porque a veces se sale del caudal y comienzan otro camino. Debemos de ser así nosotros. Debemos dejar que Dios nos tome a nosotros de cómo nosotros somos y Él nos moldee y nos guíe como el río es guiado por las aguas, o se canaliza o es canalizado. Debemos de dejarnos moldear como un río. Debemos de dejarnos moldear como estos hombres fueron moldeados para la gloria de Dios. ¿Usted es un hijo o una hija de Dios? Dios quiere moldearte. Dios quiere moldearte y Dios quiere llamarlo a que le sirvas a Él. No endurezca su corazón. No pida nada en retorno. Simplemente diga: heme aquí. Heme aquí. Padre, gracias te damos por las enseñanzas de estos 12 hombres. Hay mucho de qué hablar con respecto a ellos. Podemos decir muchas más cosas. Pero creo que está claro, Señor, de que ellos se dieron cuenta que tú eras el Mesías, el Salvador. Nosotros también nos hemos dado cuenta a través de las Sagradas Escrituras que tú eres ese Mesías, que tú eres nuestro Salvador. Y nuestras vidas están delante de ti para servirte, para honrarte y para glorificar tu santo nombre aquí en la tierra. Señor, tú estás llamando a estos hermanos que están acá, a los que están viendo el video a través de YouTube, Señor, o de Facebook. Tú estás llamando, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, para que proclamen tu verdad. Moldéanos, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Queremos celebrar, Señor, tus victorias. Queremos honrarte. Queremos bendecirte.